Hola amigos, ¿cómo están? Las Fuerzas Armadas de un país son el órgano estatal que tiene como misión la defensa de la soberanía y la integridad territorial de la nación, así como defender el interés nacional contra amenazas externas. Generalmente las Fuerzas Armadas suelen dividirse en ramas militares como el Ejército en tierra, la Marina o Armada y la Fuerza Aérea. Dependiendo del país y su poder económico, las Fuerzas Armadas pueden alcanzar dimensiones importantes y estar integradas por miles de hombres y mujeres o varios cientos de miles, así como contar con armamentos, vehículos de distintos usos y equipos altamente sofisticados que demuestran su gran poderío militar. El gasto militar para la mayoría de países con ejércitos activos de grandes y medianas proporciones puede llegar a ser bastante alto, en ocasiones varios miles de millones de dólares, que en algunos casos puede representar un alto porcentaje del PIB si se compara con otras áreas como la salud y educación. Tanto en América Latina como en otras partes del mundo podemos encontrar una serie de países que por razones diversas han optado por no tener un ejército activo en su territorio, como el caso de Panamá y Costa Rica, del cual ya hablamos en un anterior video. En el Caribe, la República de Haití, y durante 22 años, también formó parte de este grupo de países sin ejército, pues el mismo fue desmantelado en el año 1995 por el presidente Jean Beltrán Aristide, primer presidente elegido democráticamente en el país, debido a la intervención del ejército en asuntos políticos y perpetrar el golpe de Estado que lo sacara del poder años atrás. Sin embargo, en el año 2015, el gobierno encabezado por el presidente Jovenel Moïse, apodado el Hombre Banana, decidió refundar formalmente el ejército, abriendo el registro a hombres y mujeres jóvenes que deseen formarse en sus filas. Es así como resurge el nuevo ejército haitiano, el cual para finales del año 2020 contaba con tan solo 420 soldados, 15 oficiales y 7 miembros del Estado Mayor. Un número muy reducido si se tiene en cuenta que el país tiene casi 11 millones de habitantes y cuenta solo con 15.000 agentes de policía. Según indica el Ministerio de Defensa en su página oficial, con la creación del nuevo ejército, el gobierno busca recuperar la soberanía nacional. Por muchos años, Haití ha sido considerado el país más pobre de América. Desde su fundación, ha vivido constantes periodos de inestabilidad política, disturbios sociales y desastres naturales como el gran terremoto del 2010, que han impedido al país alcanzar su potencial, manteniéndolo entre los países más pobres y menos igualitarios del mundo. Según Naciones Unidas, más del 60% de las personas que viven en Haití sobreviven con menos de $2 al día. En tales condiciones de vulnerabilidad y pobreza, afrontar los gastos de este nuevo ejército representa un desafío para el gobierno, por lo que expertos en la materia consideran más conveniente para el país destinar esos recursos a mejorar las fuerzas policiales existentes antes que crear una nueva institución, además de advertir sobre los riesgos de que se repita la historia de violencia y abusos del ejército hacia la población civil. El que fuera el ejército de Haití está acusado de algunos de los peores crímenes en la historia del país. Según el Ministerio de Defensa, la función de las nuevas Fuerzas Armadas será patrullar los mares y la frontera con República Dominicana, el país con el cual comparte la isla La Española, para evitar el contrabando, además de ayudar a lidiar con los desastres naturales. Desde comienzos del 2020, las bandas armadas siembran el terror en el país caribeño. Alentadas por la impunidad imperante en la sociedad haitiana, las pandillas azotan el país con una ola de secuestros, entre otros delitos, que se han llevado a cabo a pesar de la pandemia, evidenciando un deterioro constante de la seguridad en el país. El ex embajador de Haití en República Dominicana, Edwin Paraizón, manifestó que la nación haitiana tiene una situación caótica donde el Estado está perdiendo la guerra frente a las pandillas. En ese sentido, es posible entender que muchos jóvenes se sintieran motivados a formar parte del nuevo ejército, pues en él ven la posibilidad de llevar orden a su país, a la vez que pueden tener un trabajo con un ingreso fijo. En el mes de diciembre del año 2020, el Ministerio de Defensa informó que para ese entonces Haití estaba trabajando en la formación de nuevos cadetes y que la intención era llevar el ejército hasta los 5.000 efectivos para finales del año 2021. Si te ha gustado este video, te agradecería que lo apoyes con un like
y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y por el momento solamente me queda decirles hasta una próxima ocasión.